Sin más presentación, el exministro de Economía y además parte de la negociación de este protocolo de reforma tributaria, Juan Andrés Fontaine, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica y Daniel. Más allá de que usted no lo considere relevante, que ya lo sabemos, ¿cuántas veces finalmente se reunieron en su casa el ministro Arenas y el subsecretario Mico para hablar del tema de la reforma tributaria? 2 veces. 2 veces. ¿Los 3? Los 3. Ok. ¿Y qué Pero te hemos parece? tenido unas 8 reuniones previas con un equipo más grande que por el lado del gobierno capitaneaba el subsecretario Mico y que yo coordinaba. ¿Y había algún senador en esas reuniones previas? En las reuniones, no, porque las reuniones previas fueron lo que se denominó el canal técnico, que fue anunciado tras la visita de los 6 senadores de Renovación Nacional al ministro Arenas, que ocurrió el 8 de junio, si mal no recuerdo. Ahí se anunció que para efectos de ver si había alguna posibilidad de acercar las posiciones entre el gobierno y la oposición, habría unas discusiones técnicas en lo que se denominó este canal técnico, que operó a través de estas reuniones que estábamos comentando. Hasta la última reunión, que entiendo que es en su casa el domingo anterior a la firma del acuerdo, que fue un martes. Fue el sábado. El sábado. Hasta ahí, ¿los senadores de la nueva mayoría eran parte de esta conversación o no tenían Los nada que ver? senadores de la nueva mayoría, yo no sé qué sabían o lo que no sabían, no es mi rol eso. Lo que nosotros conversamos con tanto en las reuniones previas que se habían anunciado públicamente, porque el canal técnico se anunció en la prensa después de esa visita que comentaba. Las conversaciones siempre fueron de carácter técnico, y específicamente yo lo que hice el día 2 de julio fue una presentación en la Comisión de Hacienda del Senado, en que planteé una fórmula sin RUT, sin FUT y sin renta atribuida, que fue razonablemente bien acogida, me parece, como fórmula. Y después de eso recibí el llamado de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda para ver si podíamos, a partir de esa fórmula, ver cómo hacerla recaudar un poco más, porque yo había planteado que no recaudaba el 3% del producto que el gobierno buscaba. Y ese fue el tema central de las conversaciones que tuvimos después en detalle con papel y lápiz, digamos, para llegar a una fórmula que recaudara ese 3%. Vamos de inmediato al fondo de lo que se está discutiendo, pero antes un comentario más sobre la forma, porque ha generado mucha suspicacia. ¿Fue un error? ¿Fue algo que no debería hacerse? ¿O está ok, no hay problema en que esta reunión se haga en la casa de un particular, de un exministro? A mí me parece, digamos, hasta risible que los detalles protocolares de la confección del protocolo hayan sido objeto de tanto debate. Todas las decisiones políticas en el mundo, no solamente en Chile, pasan por un trabajo técnico previo, que se realiza en oficinas, casas, donde ocurra, digamos, y que prepara la base para ese acuerdo. Y este fue el caso. Lo que se hizo, y en lo cual yo participé, fue una conversación estrictamente técnica que buscó el diseño de esta fórmula, y esa fórmula después fue negociada por el propio ministro de Hacienda, que es el gran articulador de este acuerdo, con los senadores de ambos bandos el día siguiente, digamos, el domingo, que es el domingo 6 y el lunes 7. En esas conversaciones yo no participé para nada, yo simplemente ¿Pero cambió en algo lo que firmó con usted, a lo que negoció con los parlamentarios? Porque las conversaciones, yo no negocié con el ministro de Hacienda, lo que hicimos fue un análisis técnico de cómo diseñar una fórmula que lograra esa recaudación, y en mi posición, y la sostengo hasta el día de hoy, yo pienso que no era necesario subir el impuesto de primera categoría, el que se paga sobre las utilidades retenidas de las empresas, hasta 27. Yo creo que con llegar a 26 se recaudaba lo suficiente. Y él no estuvo de acuerdo en eso, él planteó siempre que el 27 era la tasa mínima necesaria, y finalmente, como ustedes saben, lo que se acordó fue 27. Así que no. Antes de ir al fondo, y si es tan normal, no tiene nada de malo, ¿por qué le ha costado tanto reconocer al gobierno al final que se reunieron en su casa? No tengo idea de eso, yo pregúntoselo a ellos. Yo lo reconocí a la mañana siguiente, yo no tengo nada que ocultar al respecto. Vamos a lo que se está discutiendo ahora. Se habla que fundamentalmente el debate ha estado en si se le ponen unos límites a la reinversión en la propia empresa, si eso debe tener alguna limitación. ¿Por qué ustedes creen que no debe haber limitación? De partida, eso fue intensamente discutido técnicamente con el subsecretario Mico, previo a esas 2 reuniones finales con el ministro, y también con el ministro. La fórmula que diseñamos en esas reuniones es una fórmula que es exactamente la aplicación de lo que existe en el grueso de los países de la OCDE, los países desarrollados. Sí, solo para tenerlo claro, o sea, el ministro y el subsecretario estuvieron de acuerdo en dejarlo sin límites. En aplicar a Chile un esquema de incentivo al ahorro de las empresas exactamente equivalente al que impera en la mayoría de los países de la OCDE.
Y en esos países lo que existe es que las utilidades, mientras están retenidas en las empresas, o sea, ahorradas por las empresas, pagan un impuesto menor que cuando se hacen retiros por parte de los socios. Y esa diferencia en el promedio de los países de la OCDE, entre una tasa de impuesto y la otra, es de 18 puntos. Oye, pero, perdón, para hacer incluso más, para insistir en el punto, pero esa diferenciación entre lo reinvertido y lo gastado finalmente, lo sacado, lo retirado, el punto es si explícitamente el ministro de Hacienda y el subsecretario se comprometieron a no poner ningún límite a la reinversión, que no hubiera problema con que fuera un depósito en el extranjero o con que un depósito a plazo o que fuera otra empresa y no la original donde se reinvirtiera. ¿Se llegó a conversar eso? Porque me imagino que lo conversaron. Se conversó que fuera absolutamente libre, tan libre como es en los países de la OCDE. Y fue permanentemente el ejemplo cómo se trata este tema afuera. Si no, no vamos a descubrir la rueda. Nosotros existen muchos países muy avanzados que tienen sistemas tributarios, todos los cuales tienen este tipo de tratamiento. Ahora, si hubiera sido al revés, si esto hubiera sido una condición importante, digamos, obviamente había estado explicitado en el protocolo. No se explicita en el protocolo precisamente porque se subentendió de que efectivamente se estaba aplicando el esquema estándar, el esquema habitual en los países de la OCDE, de los países más avanzados. Por lo tanto, cuando se intenta ponerle límites en la redacción de las indicaciones, ¿se está yendo contra lo que se había firmado? Yo creo que eso vulnera absolutamente el espíritu y la letra de acuerdo, y me parece que esto es bien delicado. Y yo creo que yo en esto no quiero disimular mi preocupación. Yo creo que aquí el gobierno está jugando con fuego, porque las expectativas en economía, ustedes saben, y todos los espectadores saben, que son sumamente importantes. Las expectativas se han caído mucho en la economía chilena hoy día, por eso está la actividad económica paralizándose, por eso está aumentando el desempleo. Una de las cosas positivas que encuentro yo que tuvo este acuerdo, y por eso yo me involucré en él, es que es una forma precisamente de levantar las expectativas, de crear una fórmula distinta de trabajar en materia de reformas tan importantes como esta. Y yo pensaba que eso podía infundir optimismo y crear entonces mejor actividad económica. Si resulta que hoy día empieza a desdibujarse, a desvirtuarse el acuerdo a través de declaraciones como las que hemos visto hoy día de dos senadores que son firmantes del acuerdo. No estamos hablando de terceros que pueden tener opiniones muy válidas, digamos, pero que simplemente no fueron recogidas en el protocolo. Aquí tenemos dos senadores firmantes del acuerdo que dicen que resulta que el acuerdo, porque tenía una frase que decía que se incorporarían medidas antielusión, ellos entendieron que esas medidas eran este tipo de restricciones. Montes y Lagos Weber, para que quede claro. Exactamente, los senadores Montes y Lagos Weber, firmantes del acuerdo. Okay, si ellos hubieran considerado que esas normas eran necesarias, ellos debieran haberlas explicitado, y no es así. Entonces yo creo que aquí están jugando con fuego. Quiero ser más preciso. Creo que lo que se está haciendo en esta materia es semejante, guardando las proporciones, no quiero exagerar, a un default. Estamos viendo lo que está pasando en Argentina. Esto es equivalente a un default, porque lo que hace un default es arruinar la confianza de los agentes económicos. Si el gobierno echa pie atrás en el acuerdo, que es lo que está insinuándose a través de estas declaraciones, arruina la confianza, la credibilidad de la gestión económica. ¿Qué efecto puede tener las consecuencias las pagaríamos todos. ¿Con qué efectos tendría la economía? Con una paralización adicional de la inversión y del empleo. Así es, claro, paralización adicional de la inversión y empleo. Perdón, ¿y eso implicaría, cree usted, o justificaría que la alianza se bajara del acuerdo? Bueno, cuando el día jueves en la noche y el viernes en la noche el gobierno se allanó, aparentemente aceptando los planteamientos que le habían hecho los representantes de estos dos senadores, a proponer indicaciones que recogían este tipo de limitaciones, la reacción de nuestros representantes ahí, que son los abogados que están representando a los senadores Coloma y García, hicieron presente que esto se salía del mandato que ellos tenían, porque el mandato de ellos es obviamente aterrizar a indicaciones de ley lo que está en el protocolo. Y como esas restricciones no están en el protocolo, dijeron, bueno, esto se sale de nuestro mandato, y por eso se paralizaron o se suspendieron las conversaciones durante el día sábado. Anoche, y más bien hoy día en la mañana, digamos, porque eso terminó a las 2:30 de la madrugada, el gobierno hizo
una presentación de una nueva versión de esa indicación que efectivamente elimina estas restricciones. Y eso es lo que yo realmente estaba esperando, porque a mí me parece que, como decía, sería sumamente grave, tan grave que lo creo impensable, de verdad, que el gobierno esté de alguna manera considerando echar pie atrás en este asunto, que en definitiva creo que con eso el problema se resolvió. Para ser súper claro, si el gobierno llega a poner restricciones a la reinversión, cosa que según usted viola el espíritu del protocolo, ¿usted le recomendaría a los parlamentarios de la Alianza bajarse el acuerdo? Así es. En cualquier restricción que ponga. Bueno, excepto que sean restricciones del tipo de las que todos entendemos que son necesarias para asegurar de que no haya inversiones simuladas. Porque es posible que a través de todo régimen de tributación a las empresas permite hacer trampas. Eso, el sistema de renta atribuida, el sistema que tenemos en Chile hoy, este otro que se está proponiendo, todos los sistemas pueden haber trampas. Y una trampa posible es simular inversiones y que en definitiva no sean tales, sino que sean simplemente formas de extraer renta por parte de los socios de esa sociedad. Sí. Y hay normas que existen hoy día aplicadas, y hay normas nuevas que están incorporándose en el proyecto de ley, y en la reunión de anoche se acordó una fórmula que obliga a las inversiones en el exterior a mantener toda una información frente a impuestos internos con penalidades muy fuertes en el caso que esa información sea maliciosamente falsa. De manera que ese es el tipo de restricción. Uno puede entender que eso es una restricción también, y lo es en cierto sentido. Entonces, ese tipo de restricción me parece que es perfectamente compatible con el espíritu y con la letra del acuerdo. Pero cuando se trata de limitaciones al tipo de inversión o a la duración de ellas, es absolutamente reñido con el concepto tal como se entiende el uso de las utilidades en todas partes del mundo. Ese concepto de reinversión sin límites, ¿qué tan distinto es del FUT que existe actualmente? ¿O es más o menos algo muy parecido con otro nombre? Es que el FUT es un fondo que registra los impuestos que se pagaron por las utilidades antiguas, y a medida que se van sacando utilidades de las empresas, van llevándose, digamos, se les va imputando al impuesto que va a pagar el socio eso que está registrado. Eso se termina con este esquema. Pero el efecto práctico es más o menos el mismo, pero ¿no? El efecto de mantener, y eso se presta para ciertos manejos que se terminan una vez que se termina el FUT. Pero la existencia de una diferenciación de tasas entre las utilidades repartidas y las utilidades retenidas, como digo, es la práctica habitual en todas las economías de la OCDE. Y ustedes mismos habrán oído a muchos economistas sentados quizás aquí mismo, o a políticos, decir de que el FUT es una cosa única en el mundo, que no existe sino en Chile. Así lo decían. Bueno, cuando estaban refiriéndose a eso, no se estaban refiriendo obviamente a la diferencial de tasa entre la que se paga por las utilidades distribuidas y las utilidades retenidas, porque ellos tienen que haber conocido que existían en sus países una gran diferencia de tasas. Tienen que haber estado refiriendo a todo otro, al registro, y el registro termina. Claro, Agustín decía que hay muchas grandes empresas o muchas personas de altos ingresos que se disfrazan de pymes, y que hay muchas pymes de papel, y que esa es una preocupación después de cómo quedó este protocolo por los altos beneficios también que obtuvieron las pymes. ¿Hay muchas empresas disfrazadas de pyme en Chile? Bueno, yo debo decir que Claudio es un académico muy talentoso, fue alumno mío, así que voy a hacer una pequeña corrección. Lo oí decir en la televisión recién, esta idea que se pueden subdividir, y que puso el caso de Bill Gates, me parece, o algo así, que puede tener 1000 pymes. La verdad que eso, él es un académico, él probablemente no está interiorizado en los detalles de la práctica y de la ley en Chile. Eso está prohibido en Chile. Las normas para aplicar, digamos, a los mecanismos de apoyo a la pyme ponen ciertos límites en cuanto a las ventas, y para efecto de las ventas se consolidan las distintas empresas que una misma persona tiene. Y en el caso de la renta presunta, no existía una buena consolidación, y lo que está haciendo en este momento el proyecto de ley, y que se además perfecciona en el protocolo, es un mecanismo que precisamente excluye a muchos de los que pueden abusar de la renta presunta. No, en la renta presunta, justamente porque también lo conversamos con Agustini, el aumentar el tramo
para renta presunta. Y el que solo, sobre todo el hecho de que solo beneficia a algunos gremios, ¿no es finalmente el triunfo de los gremios que tienen más poder de lobby en este país? Pero si todos conocemos la historia, la renta presunta no la estamos inventando ahora, existe hace muchos años y se ha venido bajando. Se ha venido bajando porque es natural, yo creo que a medida que la economía se va desarrollando y se es más fácil, digamos, para las empresas tener contabilidad, antes era una cosa muy complicada, es lógico que la renta presunta vaya desapareciendo. Para mí la renta presunta es básicamente un resabio del pasado, pero no creo que sea conveniente terminarla de la noche a la mañana. Lo que hacía el proyecto originalmente era, no la terminaba tampoco, el proyecto la bajaba desde 14.000 UF, por ejemplo, de ventas para una empresa agrícola, a 2.500. Y lo que está haciendo este protocolo es bajarla de 14.000 a 9.000, o sea, se está bajando, no es que se aumenta, como tú acabas de decir. No, se aumenta respecto de la reforma original, a eso me refiero. El protocolo aumenta respecto de la reforma original. Pero baja respecto de lo que rige hoy día y además establece estas condiciones mucho más estrictas, en el sentido que se pierde el derecho a la renta presunta si, por ejemplo, el agricultor, en el ejemplo, tiene negocios que controla distintos al agrícola. De manera que yo creo que no es algo que a mí me apasione, digamos, la renta presunta, me parece que es más bien un resabio, pero es como se hace la política en todas partes del mundo, que efectivamente hay que acomodar intereses de distintos sectores y hay que hacer los cambios siempre en forma paulatina para no provocar, digamos, trauma. Juan Andrés Fontán, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Mucho gusto, buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.